¿Debo hacerle una carta de despedida? Miren, les planteo esta pregunta porque hoy en terapia justamente me pasó con una participante que surgió este tema y había una especie de preocupación de voy a tener que hacerle una carta y despedirme de esta persona. Y me pareció que era un tema pertinente para conversarlo acá, porque efectivamente el hacer cartas, el recurso literario, es una herramienta que utilizamos mucho y que yo utilizo mucho en terapia, pero que tiene diferentes momentos para poder usarse. Y fíjense que la carta de despedida es uno de los recursos que yo pocas veces suelo sugerir. Sí es cierto, y además si están en terapia conmigo lo saben, que yo les recomiendo hacer listas de cosas. Si han visto mis videos o han estado en alguna de mis charlas, saben que yo recomiendo este recurso porque es absolutamente poderoso. Pero hacer una carta para despedirme de alguien a quien quiero, alguien que ya no está en mi vida, pero a quien todavía le profeso profundo amor, no es una de mis recomendaciones. Y de hecho, fíjense que muchas veces tenemos la tendencia a pensar que ir a una consulta con un tanatólogo, que hacer la famosa elaboración del duelo, que trabajar en nuestro proceso de duelo es igual a despedirme, a cerrar un ciclo, a superar su partida. Y todo esto está de alguna manera mal interpretado. La terapia que hacemos desde la tanatología no busca despedirnos de una persona querida. Esto puede ser absolutamente transgresor. Si yo le digo a una madre que ha perdido a su hijo que en algún punto se despida de esa persona, va a haber una resistencia, va a haber una confusión, puede haber una sensación de culpa, de solamente imaginarse que van a despedirse de alguien. Y fíjense que, por el contrario, el trabajo que hacemos en terapia va más bien de incorporar la nueva realidad, de vincularnos de una manera distinta con esta persona que ya no está. De ninguna manera buscamos despedirnos de un afecto tan importante. Sí es cierto que podemos necesitar en algunos escenarios despedirnos de ciertos elementos de una relación que teníamos. Pienso ahora, por ejemplo, en personas que están separándose de una pareja, a personas que tienen o tenían una relación de codependencia. Acá hay ciertos elementos que debemos considerar que ya no necesitamos en nuestra vida. Fíjense que la tanatología aborda diferentes escenarios. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tenía un buen matrimonio, una relación sana, esta persona ya no está en mi vida porque falleció? Entonces no buscamos despedirnos, buscamos reincorporarlo, buscamos relacionarnos de una manera diferente. Hoy justamente este tema lo tocábamos, como les decía al principio, en una consulta y hablábamos del olvido. Esta sensación muchas veces de que quiero mantener el recuerdo, de que me siento mal si es que pienso que en algún momento me voy a olvidar de esta persona, pero es absolutamente improbable, casi imposible que yo llegue a olvidarme de una persona que marcó un momento importante en mi vida, que forma parte de mi historia. Pero lo que sí es importante entender es que esa parte de mi historia es exactamente eso, es una parte y forma de alguna manera o incorporó elementos en mi vida. Y yo debo tener estos recuerdos no en un lugar donde me duela, sino en un lugar donde me potencie. Y la mejor manera de hacer eso es entender que mis recuerdos están a salvo, que esto que atesoro, que son mis vivencias con esta persona que ya no está, nunca van a dejar de existir en mi historia, solo que yo ahora debo construir una historia nueva, una historia a partir de la cual yo tengo una vida nueva en la que esta persona ya no está en mi vida. Pero que definitivamente despedirme de este ser no es la tarea que estamos buscando. Lo que buscamos de nuevo es relacionarnos desde otra mirada, es entender que en mis gestos, en mi historia vital, en mi forma de relacionarme hoy por hoy, está presente esta persona. Y por ende, ¿qué tal si en vez de hablar de una carta de despedida, hablamos de una carta de bienvenida? De que seas bienvenido o bienvenida en mi vida de una manera diferente. Efectivamente, ese cambio nos duele,
Por eso elaboramos un duelo. Por eso necesitamos ayuda muchas veces para poder gestionar ese camino, para poder ir entendiendo, subsanando las emociones que vamos teniendo, trascendiendo estos estados emocionales que me hacen daño, que me duelen, que puede ser tristeza, que puede ser rabia, pero que definitivamente son necesarios en este proceso y que son todos perfectos, aunque no placenteros, como otras veces les he dicho. Entonces, ¿debes elaborar una carta de despedida? Definitivamente no. No siempre. No es una regla sine qua non. No es parte de un proceso estándar. Todos los duelos son absolutamente individuales. Se viven desde una mirada absolutamente única y personal. Y por esa misma razón no existen procesos o pasos estándar, no hay un ABC. Muchas veces comenzamos intentando elaborar un A y terminamos haciendo un C para luego ir a un B. Muchas veces no necesitamos nada de eso, sino alguna orientación distinta. Entonces, los procesos de duelo no pueden vivirse de una manera estandarizada. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer una carta de despedida, no en todos los casos. Y fíjate, por último, si es que en algún momento hay alguna sugerencia como esta o cualquier otra que haga tu terapeuta, ten la apertura de escucharla, de entender incluso los argumentos para los cuales te están sugiriendo hacerlo. Y si no te dan los argumentos, puedes preguntarlo. Pero si no te sientes cómodo en ese momento, si no crees que sea pertinente en ese momento hacerlo, también es importante que respetes tus procesos, tus propios espacios y tus tiempos. Esto lo digo de manera constante en todos lados, en conferencias, en charlas, en los videos, en terapia. En un duelo, tú no tienes que nada. Ya es bastante con todo lo que estás viviendo como para que además pongas en tus hombros una responsabilidad de tienes que. Es un momento para escucharte, para priorizar en ti mismo o misma y de alguna manera entender tus propios tiempos y darte tu propio espacio con mucho amor y mucha responsabilización, como se los he dicho en otros videos.